Ya. Cuando terminemos, porfa, igual se da la pausita de 5 y volvemos al mismo enlace, ¿ya? A ver, bueno, estamos ya con la última unidad, si más no me equivoco, a ver, lo tenía acá, es la unidad sexta, ¿ya? El tema de la red de retropropagación, el backpropagation, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, solamente lo vamos a ver un poquito más a detalle en base a lo que hemos ido viendo. Más que todo, siempre lo más práctico es fundamental teóricamente a nivel de, ¿cómo decirlo así? A nivel de ejercicio, ¿no? O sea, a nivel teórico práctico podría ser, ¿no? A nivel para que se pueda entender, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué tenemos? Eh, Uno, la definición del aprendizaje supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado, ¿ya? Si bien es un paradigma fundamental que entrena un modelo con un conjunto de datos predefinido, ya lo hemos ido viendo, ¿no? Donde cada instancia posee una entrada y una salida esperada, ¿no? Entonces, eso lo hemos ido mencionando ya en los diferentes algoritmos que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, este modelo de aprendizaje supervisado aprende de patrones a partir de ejemplos concretos, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Siempre voy a ver el tema, por ejemplo, del 0 al 9, ¿no? Eh, de identificar un patrón, por ejemplo, de un número, ¿ya? Nosotros le mandamos una carga, ¿no? Para el entrenamiento, tenemos otra pequeña carga para el tema de, de, de las pruebas, pues es del testing, de si realmente el algoritmo está cumpliendo con lo que nosotros esperamos, o si no hay que darle más aprendizaje, obviamente, o más entrenamiento, ¿no? ¿Ya? Para que al final nos pueda dar una predicción acertada, ¿no? Este es un 0, este es un 1, este es un 9, este es un 8, ¿no? Esa es la idea del modelo, ¿no? De aprender bajo los patrones ya establecidos, con ejemplos prácticos. Ahí volvemos al tema de la estandarización de las imágenes, ¿no ve? De todas las imágenes, volverlo en un solo tamaño, pasar las diferentes capas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es al final que nuestro algoritmo prediga lo que nosotros queremos, ¿no? En este caso, diferenciar una imagen del 0 al 9, ¿no? O en el caso estamos viendo, del Sudoku, por ejemplo, ¿no? Pasarle N soluciones, por ejemplo, ¿no? Del Sudoku, ¿ya? Aunque sea de 4x4, otra vez no del 3x3, ¿no? Como ya tiene una base de soluciones, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo se soluciona? Entonces, cuando tú le pidas una solución o los pasos para hacer una solución, ¿no? Entonces va a ir estructurando y va a predecir cuáles serían tus mejores jugadas, ¿no? ¿Ve? Como lo veíamos en el videito del ajedrez, si más recuerdo, o era de las damas, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, algo similar, ¿no? Esa es la idea del aprendizaje supervisado, ¿no? Entonces, un patrón, un conjunto de estos datos de patrones, que van a ser ejemplos concretos, es el objetivo de la predicción, se podría decir, de la red neuronal, para que al final, en base a todo esto, podamos tener el algoritmo capaz de poder, eh, bueno, ¿no? Hacer la predicción correcta, ¿ya? A ver, bueno, para llegar a esto necesitamos un proceso de entrenamiento, ¿no? Por lo que les decía, ¿no? De toda la batería de datos, de toda la data que tengamos, ¿ya? Vamos a hacer o vamos a tener un proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, el modelo se va ajustando, ¿ya? De acuerdo a los parámetros, ¿no? Para reducir la discrepancia entre predicciones y los resultados reales, ¿no? Aquí entra el tema de las capas, es decir, ¿no? El tema del borde, ¿no? El tema de volverlo en blanco y negro, el tema de volverlo, ¿cómo se llama esto? El contraste, ¿no ve cómo eran las fotos de los rollos, por ejemplo, ¿no ve? Sí, el opuesto, pues el opuesto es una imagen a color, el opuesto, ¿no? Para diferenciar ciertas formas, por ejemplo, dentro de la imagen, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de ver esto, ¿no? Al final, para que la producción sea lo más acertada posible, ¿no? Tengamos resultados reales, ¿no? Obviamente el entrenamiento se da con los resultados reales, ¿no? Con lo que realmente estamos entrenando, lo que queremos obtener, ¿ya? Entonces, este ajuste se realiza a través de la comparación iterativa, ¿no ve? Permitiendo al modelo captar relaciones complejas y aumentar su presión en predicciones futuras, ¿ya?
Eh, la iteración, a ver, el ejemplo que habíamos hecho. 5 iteraciones, 10, 20 creo que no lo hemos hecho, ¿ya? Para entrenar el modelo, ¿no ve? El otro, captar las relaciones complejas, por ejemplo, ¿no ve? Eh, Diferenciar, por ejemplo, un gato de un perro, hay factores clave, ¿no ve? Entonces, ahí es donde entra esto de captar, ¿no ve? Captar las relaciones para una precisión eh, correcta, digamos, ¿no? A futuro, ¿no? Cuando la red ya esté entrenada. Yo les decía, el tema de las orejas, por ejemplo, ¿no ves? De un gato siempre van a ser puntiagudas, cambio de un perro pueden ser caídas o un poco golpeadas, ¿ya? El tema del hocico, ¿no? El tema del gato, el hocico es un poco más chata, digamos, hocico, en cambio del perro es un hocico más largo, ¿no? Aunque hay razas también de perros, ¿no? Ya, pero bueno, ahí va, ¿no? Este tema de que la inteligencia artificial, la red neuronal, tiene que capturar todas estas características, ¿ya? Para que al final, en base a todas las características captadas, ¿no? O sea, que hayan sido entrenadas y se haya podido identificar en cada una de las imágenes o los patrones que nosotros queremos ver, entonces tenga una predicción a futuro correcta, ¿ya? Entonces, el entrenamiento es muy importante para poder lograr eso, ¿ya? Bueno, dentro de las aplicaciones, ¿no? Y el aprendizaje automático, ¿ya? El aprendizaje supervisado se utiliza en diversas aplicaciones prácticas, ¿no? Tales como el reconocimiento de voz, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El tema de... actualmente ya es algo que lo tenemos, ¿no? Aún con una API, les mostraba eso en las APIs de la IA, por ejemplo, ya están las librerías hechas, ¿no? Para el reconocimiento de voz, ¿ya? Entonces tú cargas, puedes ahora, ¿no? Cargar tu voz, la red neuronal entrena con tu voz y luego puedes sacar tu voz como tal, ¿no? Para ya generar tus videos, ¿no? O algo que tú necesites, ¿no? Material, ¿no? ¿Ya? Entonces ya existe, ¿no? Todas estas librerías ya están implementadas, ¿ya? Y ahora están al alcance de una API prácticamente, ¿no? Entonces, pero al inicio, cuando esto estaba todavía construyéndose, se podría decir, ¿no? Entonces teníamos que entrenar, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras voces que yo he utilizado era ese medio la aplicación que utilizábamos. iText Loud, algo así creo que era, ¿no? Que ya tenía voces, ¿no? O sea, cuando tú navegabas, digamos, en algún momento escuchabas una voz medio robótica, ¿no? No era tan humana como lo es ahora. Casi, casi humana, tampoco es tan humana, ¿ya? Hay ciertos factores que se pueden identificar, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese punto, pues tuvo que existir un aprendizaje pues, supervisado con bastante información, ¿no? Bueno, eso a nivel de reconocimiento de voz, ¿no? El diagnóstico médico, les decía, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cargar una y otra vez tomografías, radiografías, ¿no? Tema de análisis clínicos, tal vez en datos, en tablas, porque manejan bastante los médicos, ¿no? Información de este tipo. Ya para al final tener igual un diagnóstico, en este caso, acertar, ¿no? Sobre toda la información que se tiene de cientos o de miles de pacientes, que al final tienen similitudes en ciertos aspectos para detectar, no sé, un apéndice inflamado, digamos, ¿no? Que es algo bien común de operar entre los adolescentes y los mayores de 40 años, ¿no? El tema del apéndice, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa de que si tú ves o le pasas, digamos, a una IA esto, pueda identificar que sí, efectivamente ya tiene el apéndice inflamado y probablemente si no cuida su salud o no cambia su dieta, ¿no? A veces hay factores que pueden aminorar el riesgo para evitar la cirugía, ¿ya? El análisis predictivo, ¿no? En este caso, el tema de los buscadores, ¿no? Lo que les he ido mencionando. Ya el análisis predictivo a nivel de buscadores, por ejemplo, tú escribes una palabra y te va asociando otras palabras. Tema Netflix, tema Spotify, ¿no? Esta semana, con la muerte del Papa ayer, ¿no? Amazon Prime, por ejemplo, ¿no? Amazon Prime, eso es análisis predictivo, ¿no? Entonces, con la película Cónclave, ¿no? Está teniendo bastante llegada, nuevas suscripciones. Justo leía hoy un artículo sobre eso, ¿no? Que había incrementado creo que en 5% de ayer a hoy, ¿no? De la muerte del Papa hasta hoy. Entonces, nuevos usuarios, por ejemplo, ¿no? De los que tenía, del total, obviamente. Entonces, algo grande, ¿no? Que se da por cuestiones que salen del contexto a veces, ¿no?
o sea, que se presentan dentro de lo social, ¿ya? Pero, bueno, vuelvo al tema de la perspectiva, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿ya? Otro tema, el tema del aprendizaje automático es su versatilidad y eficacia, ¿no? Ya que ha impulsado avances significativos en los sistemas inteligentes que mejoran la toma de decisiones, ¿ya? ¿Qué me refiero al tema de versatilidad y eficacia, ¿no? Habrán notado que cuando hemos empezado a hacer ejercicios en IA, ¿no? Sobre todo con el tema de, ¿cómo decirlo así? Con el tema de plantear soluciones, ¿no? A los ejercicios que hemos propuesto cada uno de ustedes y personas, ¿no? Entonces, cada código, si bien se parece, hay ciertas similitudes, pero también tenemos distintas maneras de solucionar, ¿no? O sea, incluso una función que la conocemos bien, podría ser, pero la IA la plantea de otra forma, ¿no? O cambia algunas pequeñas, es versátil, ¿no? Ahí podemos jugarnos con estas cosas. Incluso simplemente con decir, ponle más detalle o mejora la función, ¿no? Entonces va a ir mejorando, ¿no? Eso, y la eficacia obviamente va en contexto con esto, ¿no? Porque la idea es hacer el algoritmo lo más eficiente posible, obviamente sin códigos repetidos, sin nada, ¿no? Hacer un código limpio para que efectivamente la red neuronal aprenda de manera correcta, ¿no? Y dentro de las librerías de la red neuronal también tenemos, ¿no? Diferentes métodos que se van utilizando, ¿no? El tema de la convolución, ¿no? Verán en varios de los códigos hemos visto convolución uno, convolución 2D, ¿no? Entonces, diferentes métodos que ya están implementados que hacen que esto también sea eh, más eficaz, ¿no? Al momento de dar resultados, ¿ya? La rapidez también es otro punto clave, ¿no? Listo, eso a nivel de fundamentos. Dentro de las redes neuronales que hemos ido viendo, ¿no? Para centrarnos en lo que es la retropropagación, y ahí lo vamos a ver el videito de 10 minutos, ¿no? Las redes neuronales constan de capas de neuronas, ¿no? Ya hemos visto eso. Y vuelvo al tema de la capa de entrada, ¿no? ¿Por qué la capa de entrada es primordial? Porque la red de retropropagación o contrapropagación en español, como quieran verlo, recibe datos de entrada, ¿no ve? Está la capa oculta, donde se hace toda la conexión, se procesan todos los datos, ¿no? Se utiliza la función de activación, puede ser una o varias, o alguna de las que tenemos, ¿no? Y al final tenemos la capa de salida, ¿ve? Que nos da justamente el tema del resultado esperado, de la predicción esperada, ¿no? El objetivo de la red neuronal, ¿ya? Entonces, por eso es que hemos ido mencionándolo una y otra vez, ¿no? Y creo que él se cansa. Ya no vamos a ver más, ¿no? Después de la clase de hoy del viernes. Ya, pero esa es la idea, ¿no? Todas las neuronas reciben entradas, ¿no? Se aplican los pesos, se hacen las vías, esos son los sesgos ajustables por ese caso, ¿no? Y se produce la salida, ¿no? Que se transmite a la siguiente capa, ¿no? Y ahí va iterando cuantas veces sí, ¿no? Para al final formar una red compleja con varias neuronas, lo que conforma una red neuronal, ¿ya? Entonces, a nivel de ejemplo lo hemos visto, pero a nivel teórico lo vamos a ir repitiendo una y otra para que se quede bien claro, ¿no? Que eso es lo que siempre va a pasar, ¿ya? En el caso nuestro es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las capas de entrada, digamos, los datos de entrada? Por ejemplo, nuestros ojos, ¿no? Ver imágenes, distinguir colores, ¿no? Palpar con las manos, por ejemplo, ¿no? Algo húmedo, ¿no? Algo seco, algo, no sé, áspero, ¿no? El tema del sabor, ¿no? El gusto, por ejemplo, ¿no? Dulce, salado, agrio, picante, etcétera. Entonces, esos son los datos de entrada para que nosotros en el cerebro, como capa oculta, también procesemos toda esa información y tengamos una reacción de salida, ¿no? En el caso de agarrar algo, no sé, un cactus, por ejemplo, ¿no? La misma sensación del dolor y el tema del tacto con las espinas, pues me hará reaccionar y alejar mi mano, ¿no? El tema del sol, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves al sol o a chispas de soldadura, por ejemplo, que sí te dejan ciego, por si acaso, 1 o 2 días, ya, por si no lo sabía, sin usar el casco, ¿no? A no ser que todos estén acostumbrados, ya, te deja ciego, ¿no? Entonces, por ende, tú deberías tapar tu vista o cerrar los ojos, ¿no? Para evitar esto. Entonces, esa es la reacción del cerebro, ¿no? ¿Ve? Es la capa de salida, ¿ya? En base a los elementos de entrada. Bueno, simplemente para que los relacionemos.
La función de activación, por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? Ya diferentes funciones de activación en algunos ejemplos, ahorita nos falta ver más, ¿ya? La función de activación es crucial dentro de lo que son las redes neuronales, ¿no? Ya que determina la salida de las neuronas tras recibir las entradas, ¿ya? Está en la capa oculta, ¿no? Entonces, las funciones más comunes son la sigmoidal, las de loop, la tangente, ¿no? Cada una con sus características, ¿no? Hemos visto el max-min, por ejemplo, es una súper sencilla, ¿no? Entonces, que van afectando obviamente hacia la convergencia de la salida, ¿no? Para converger hacia un cero o un uno, digamos, o tender al infinito también podría ser, ¿ya? Los cuales nos ayudan en el rendimiento del modelo, ¿no? Entonces, algo que sí nos han mencionado siempre, por lo menos a mí, cuando estaba aprendiendo esto, era que hay que probar con diferentes funciones, ¿no? Probar con las diferentes funciones. Entonces, con sigmoidal, ¿cómo nos va? ¿Ves? Entonces, tiende al uno. Entonces, es una A, digamos, ¿ves? En la ReLU tiende al uno. ¿Qué tal si en la ReLU se va y se dispara al cero? Siendo que es una A bien definida, pues está yendo al cero, ¿no? Entonces, no nos serviría probablemente para esto, ¿ya? Entonces, más o menos vayan viendo ese aspecto. Incluso se pueden comparar, ¿no? A nivel de convergencia y rendimiento, ya cuando hacemos gráficas en Python, hacia dónde tienden, ¿no? El tema de los mapas de colores, por ejemplo, ¿ya? A nivel de rendimiento en tiempo también podríamos ver, ¿no? Cuánto demora una función de activación sobre la otra, por ejemplo, ¿no? Que, como les decía, es distinto manejar, por ejemplo, el dato de malformaciones en los fetos, ¿no? Yo he hecho un estudio de eso con un doctor, ¿ya? De Cofetal, en la Plaza España, que se llama esto, ay, se me dio la clínica, ay, se me dio el dato, ya, con el doctor Enríquez. Se me dio el dato, ahorita me acuerdo qué clínica es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él no tenía mucha información, ¿no? De malformaciones dentro del vientre, ¿ya? Entonces, ponte, habremos tenido 120, 150 exagerando, ¿no? Y era un estudio de creo que 3, 4 años, ¿ya? Entonces, no había mucha información, ¿no? Pues probablemente ahí no tenga mucho problema, ¿ve? Con una función de activación. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera, no sé, 150.000 datos? ¿Ve? Ahí sí va a haber una gran diferencia, ¿no? Entre una y otra función de activación, porque algunas van a ser más rápidas y otras van a ser más lentas, ¿no? A nivel de procesar los cálculos matemáticos, ¿ya? Y probablemente demore mucho más, ¿no? Entonces, hay que buscar, como digo, el más preciso, el que nos dé mejor rendimiento, ¿no? El que converja a lo que queremos realmente llegar, ¿ya? Bueno, les comento sus detalles. Se me dio el nombre de la clínica, ¿ya? Ya. Igual hemos visto, ¿no? Esto igual ya lo hemos ejemplificado, ¿ya? Los pasos de la propagación, ¿no? De la retropropagación en este caso, primero siempre vamos hacia adelante, ¿no? Habíamos visto un ejercicio en pizarrón incluso cuando lo he hecho manualmente, ¿no? Entonces, la propagación hacia adelante, por ejemplo, transmite la información desde la capa de la entrada hasta la capa de salida, pasando por la capa oculta, ¿no? Dentro de lo que es la red neuronal como tal, ¿ya? Entonces, cada neurona va aplicando la función de activación correspondiente de acuerdo a la entrada y a los pesos que sean ponderados de la entrada, ¿no ve? Y van generando predicciones para la salida, ¿no ve? Entonces, una y otra vez, a medida que vayamos iterando, para que al final la red de entrenamiento pueda ir de la capa de entrada a la capa de salida, ¿no? Y viceversa también vamos, ¿no? Con la retropropagación hacia atrás, ¿ya? Aquí entra el tema del cálculo de error, ¿no? Lo que les había dicho, y lo hemos mencionado también. El cálculo del error se realiza comparando las salidas predichas, lo que tenemos la capa de salida, que esperamos, ¿no? Bueno, que hemos obtenido con las que esperamos, ¿ya? Entonces, ambas tenemos que calcular y ver cuánto de error se tiene, ¿no? Ese es el cálculo de error entre las esperadas y las que nosotros estamos pronosticando, ¿no? Entonces, usamos una función de pérdida. Igual hemos hecho los cálculos ya, ¿no? Esta evaluación cuantitativa permite ajustar los pesos durante la retropropagación. Cuando volvemos hacia atrás, vamos ajustando los pesos para que siempre pase esto y tengamos un resultado óptimo, ¿no? Y correcto, ¿ya? Entonces, ahora vamos desde hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Para que haya mayor precisión dentro de las predicciones del resultado, ¿ya? La exploración del error es igual, ¿ya? Lo mismo, para ajustar los pesos de las conexiones de la red neuronal, entonces permite la función de pérdida con respecto a los pesos, ¿no? Facilitando la actuación de los mismos para analizar la discrepancia entre las predicciones
y los resultados es, ¿no? Solo que el error ahora va hacia atrás, ¿no ve? Dentro de las